Hola, buenas noches, queridos colegas y a todos quienes nos están viendo en nuestras redes sociales. A nombre de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia y del Centro de la Cultura Plurinacional, les damos un cordial saludo. Hoy día ha sido un día muy especial para todos quienes trabajamos en bibliotecas, porque hemos celebrado el Día del Bibliotecario Boliviano. Y para culminar la noche, estamos aquí reunidos en un conversatorio que lo hemos denominado Nuevos desafíos de los bibliotecarios en tiempos de pandemia. Estamos aquí con invitados especiales, bibliotecarios de gran trayectoria, han trabajado muchos años en bibliotecas de Santa Cruz. Vamos a hacer las presentaciones. Estamos con María del Rosario Vargas Álvarez, nacida en la ciudad de La Paz, reside en la ciudad de Santa Cruz desde el año 1986. Es técnico superior en bibliotecología y ciencias de la información. Es presidenta de la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas y Archivos de Santa Cruz de la Sierra. Actualmente es jefe de la Biblioteca de Tecnología de la Universidad Gabriel René Moreno y trabajó en el archivo de la Universidad Cruceña y en la Biblioteca y Archivo Histórico del Museo de Historia de la Universidad Gabriel René Moreno, desde donde organizó diferentes e importantes fondos históricos. Tiene estudios superiores en gestión administrativa para bibliotecas universitarias, impartidas por universidades como la UNAM de México, la Complutense de Madrid, entre otras. Ha escrito y publicado diferentes artículos y folletos. En más de una década ha organizado y coordinado diferentes cursos y talleres de capacitación en el área de bibliotecología a la cabeza de la red CDBC. Una semblanza muy particular de William Rojas, hijo de Georgina y Enrique, nació en Valle Grande, un lindísimo y amable rincón de nuestro país, que al decir de don Jorge Suárez, como la palabra corazón está agotada, diré que Valle Grande es el riñón de Bolivia, situado en un punto estratégico de esa múltiple geografía cultural que es Bolivia. Valle Grande es el punto donde se reúnen y se mezclan todas nuestras palabras. Y de su vida junto a Patricia Montejo se hicieron dos hijos, Maite y Mateo. Aunque su trato con los libros no ha sido ajeno desde la infancia, dada la condición de maestra de su madre, ignora en qué momento fue abducido y trasladado a los recovecos de las bibliotecas. En ellas ha cumplido casi todas las tareas, desde el desempacado, sellado y la preparación física del material bibliográfico, como las importantes labores de catalogación y clasificación de libros a las que es propenso y en las que espera terminar su incursión en este hermoso oficio. Actualmente trabaja en el Sistema Municipal de Bibliotecas. Marcelo Arturo Vélez Onero, nacido en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, es licenciado en Ciencias de la Comunicación y técnico superior en Bibliotecología. Tiene diplomados en Gestión y Administración Bibliotecaria. Desde el año 1988 hasta la fecha, trabaja como responsable del Centro de Documentación y Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española de Santa Cruz de la Sierra, AECID. Actualmente es presidente de la Asociación de Bibliotecarios Cruceños, ABCRUZ. Dentro de su formación bibliotecaria, ha realizado diversas capacitaciones en gestión del conocimiento, comunicación organizacional y gestión de bibliotecas digitales. Ha participado en diversos cursos, talleres y congresos en el área de archivos y gestión de bibliotecas públicas en países como España, México, Argentina, entre otros. Ha colaborado con diversas instituciones a nivel local, nacional y en varios países de América Latina en el diseño y programación de sistemas informatizados de gestión para la catalogación, clasificación de los fondos bibliográficos y documentales. Habiendo hecho las presentaciones del caso, vamos a entrar en tema en este conversatorio y decir que, bueno, pues a un año prácticamente de este sorpresivo cambio que hemos tenido todos nosotros en nuestras vidas, que ha dado un giro prácticamente total, y en nuestra área, ¿no? Como bibliotecarios nos ha tocado prácticamente readecuar, reinventar y acomodarnos a diversas cosas, ¿no? Para llegar a nuestros usuarios sobre todo. Entonces, en esta noche quisiéramos que cada uno de ustedes, empezando por Charito, nos cuente un poquito su experiencia que ha vivido todo este tiempo de pandemia
¿Y cuáles han sido sus mayores retos o desafíos que ha tenido, no? Adelante, Charo. Bueno, en realidad, primero agradecer la invitación del Centro Cultural Plurinacional a través de Viviana. Me felicito de estar aquí junto con mis colegas queridos, Marcelo y William. Muy interesante esta charla, charlando entre nosotros, los bibliotecarios, en un día tan especial. Pues claro que sí, este tema de la pandemia para nadie es desconocido, tú ya lo dijiste. En realidad, ha venido esta pandemia como un balde de agua fría a los estados en el mundo. Nadie estaba preparado y logró mostrar las falencias, no solo de nosotros, de los bibliotecarios, sino del propio Estado boliviano y los otros estados que tuvieron que adecuarse rápidamente a estos problemas que trajo esta pandemia en lo económico, en lo social y por supuesto en lo educativo, ¿no? En nuestro país, como tú dijiste, un año ya o más estamos en cuarentena, aunque la primera época ha sido muy rígida, poco a poco hemos ido avanzando, hay flexibilidad, pero también eso ha implicado muchos problemas para nuestro país. En realidad las bibliotecas se han encontrado de la noche a la mañana, diríamos, con que no íbamos a trabajar, primera cosa, porque toda actividad académica había sido suspendida. Hablando de colegios, hablando de las escuelas, hablando de las universidades, institutos, no había posibilidades de hacer las clases presenciales y por supuesto recibir a nuestros usuarios de manera personal. Poco a poco, viendo los primeros meses de esta situación, encontré que en el mundo los bibliotecarios estaban ya discutiendo qué hacer en esta época. Estamos hablando del año 2020. Nosotros en Bolivia todavía no estábamos discutiendo entre nosotros el qué hacer. Capaz que cada uno particularmente sí lo hacía de una manera independiente para ver qué estaba pasando. Pero la preocupación mayor era, ojalá que no me contagie y mejor no salgo. Y qué bien que no estoy yendo a trabajar. Entonces, pero sin embargo, esas cosas han ido afectando mucho a todas las instituciones, sobre todo educativas. Y en el plano de la educación, de pronto, en agosto del 2020 se clausura el año escolar. Y eso hace que se ahonde el problema y esto golpee más a las bibliotecas escolares, por ejemplo, porque definitivamente no iban a tener usuarios, aunque los bibliotecarios estuvieran en sus fuentes de trabajo. En nuestro caso, las universidades y otras instituciones se han encontrado con un problema económico muy fuerte, han mermado sus recursos y no han sabido cómo resolver los problemas cotidianos de clases virtuales, porque también ellos tenían que prepararse, tanto docentes, estudiantes, porque no estaban acostumbrados. William, algo que nos puedas comentar. Primero, como dijo Charo, agradecer la invitación de la Fundación del Banco Central a través del Centro de la Cultura Plurinacional en Santa Cruz, a Viviana por tomarnos en cuenta y a Charo y a Marcelo por acompañarnos en esta conversación sobre un tema tan en boga, digamos, y tan todavía, por lo menos en lo que a mí respecta, sin la posibilidad de reflexionar, sino que está en plena evolución, digamos, ¿no? Lo que yo podría decir y ya un poco lo pergeñó Charo en su introducción, es que nos encontró en pañales a muchos, sobre todo en el espacio en el cual yo trabajo, que si bien teníamos actividades
destinadas a la promoción y fomento de la lectura, bastante exitosas, diré. Permítanme un poco la no modestia, pero realmente la penetración tecnológica o digital era casi, o es casi nula en nuestra unidad. Y dada la circunstancia de la crisis sanitaria, se ha visto en todos los ámbitos, tanto en el mundo desarrollado como en nuestros países, que la situación de las prestaciones de los servicios bibliotecarios, los que trabajaron el tema de tecnología, de tener objetos digitales en sus colecciones, qué sé yo, ese tipo o que ya hacían algún tipo de actividades en el ámbito virtual, esos creo que lo han enfrentado de mejor manera que nosotros, por ejemplo. Lo cual no quiere decir que en mi ámbito otra vez, varios de mis colegas tuvieron, no diré la osadía, pero sí el buen tino, no sé, la dirección, juntamente con Isabel y otras personas ajenas a la biblioteca municipal, de capacitarse, y ya incursionaron precisamente para la larga noche de museos del año pasado, haciendo actividades de tipo virtual, digamos, ¿no? Un otro tema que habría que también lo adelantó Charo, es que mis colegas hicieron eso con sus propios recursos. No estaban dotados del equipamiento por la entidad, sino que hicieron uso de sus celulares o de sus cámaras o de la propia conexión a internet de su propio pecunio, digamos, ¿no? Entonces, eso, y a la vez también fue bueno, digamos, si algo habría que sacar positivo de esto, es que encontraron ellos que son capaces de hacer eso. Yo hasta al día de la fecha soy una nulidad en esto, entonces, pero me agrada saber que hay personas que de repente tenían el temor del uso de estos aparatos y de estos canales de comunicación y de encuentro con los lectores o la comunidad propiamente dicha, que lo lograron hacer. Creo de manera muy, muy ágil, además, como que de repente encontraron una buena forma de llegar, capaz de. Yo me quedaría tal vez ahí, en este primer punto, digamos, decir que lo que las bibliotecas que no incursionamos en el ámbito digital o con una buena penetración tecnológica, somos las que estamos pagando más el pato, digamos, en relación con los servicios que son eminentemente presenciales, ¿no? Eso tal vez como una primera ingreso al tema. Marcelo, ¿qué nos puedes comentar al respecto del trabajo que has tenido, ¿no?, toda esta temporada en tu unidad? Pues primero quiero manifestar mi alegría de encontrarnos con vida, encontrarles a todos, a ustedes, queridos amigos. Después de tanto tiempo nos estamos volviendo a ver, y en este sitio tan acogedor del Centro Cultural Plurinacional. Entonces, la verdad que la búsqueda por reinventarnos en esta pandemia ha sido constante en mucha gente, ¿no? Y sobre todo en los bibliotecarios, que de pronto nos hemos tenido que sentir casi presos en nuestras casas y sin actividad. Que nosotros que estamos acostumbrados a estar constantemente con los usuarios y haciendo todas las actividades que hacemos todos los días, ¿verdad? A mí como bibliotecario me encontró con la biblioteca cerrada. A mediados de marzo, que fue cuando todo se cerró, nosotros ya teníamos cerrada la biblioteca porque íbamos a entrar en obras, ¿no?, en mi oficina. Luego nos tuvimos que ir a nuestras casas y desde allá tenía que buscar algo.
Así que primero yo creo que todo el mundo no sabía qué hacer hasta que de alguna manera tuvo que encontrar algo para poder conseguir estar en contacto con la gente. Sí, el WhatsApp, el teléfono, el Zoom nos ha ayudado bastante. Entonces creo que ha sido una herramienta que hemos aprovechado mucho. Al principio, así ya como presidente de la Asociación de Bibliotecarios de Santa Cruz, me comunicaba así con uno, con otro, y después ahí en el mismo barrio ya nos animamos a salir un poquito, no solo yo, sino que otros bibliotecarios también de Santa Cruz. Eh, ya el contacto con los vecinos, quizá que lo teníamos más olvidados, ¿no? Por el tema laboral. A mí, por ejemplo, se me ocurrió hacer, y también lo lanzaba en el grupo de WhatsApp de los bibliotecarios, alguna película, no sé si se acuerdan, ¿no? Alguna película que encontraba en YouTube, lo lanzaba para que todos lo pudiéramos ver, por lo menos para estar viendo algo juntos, cada uno en sus casas, pero en un momento ahí. Así que ese tipo de cosas y cerca de la casa ayudar a la gente que estaba más necesitada. Había gente que, claro, esto nos encontró así. Nos encontró algunos sin haber cobrado nada. Gente que trabaja en la construcción, micreros y todo lo que... mucha gente que trabaja para el día. No tenían para comer, entonces se me ocurrió hablar con algún vecino, entre 3, 4 quizá, y durante 14 días estuvimos haciendo olla solidaria para ayudar a los vecinos. Eso para decir algo en relación a una introducción de lo que vamos a conversar. Sí, bueno, todos nosotros hemos sido, ¿no?, testigos y hemos estado muy al tanto, haciendo un seguimiento por lo mismo que es nuestro trabajo, de qué cosas estaban haciendo, cómo estaban migrando todos los servicios, ¿no? Porque como dijo William, realmente los bibliotecarios en su momento y en algunos casos han tenido que con sus recursos hacer todo, y no solo los bibliotecarios, ¿no? También en todas las áreas de trabajo, como hemos ido todos a las casas, hemos empezado a trabajar con nuestros equipos, con nuestro internet, y era como un boom de querer hacer algo, de querer llegar a la gente, y yo particularmente veía contenta, sí, de todas las actividades que como que a la competencia se hacían en las bibliotecas, ¿no es cierto? En un momento era así. Yo decía, yo me estoy quedando atrás, tengo que hacer, tengo que inventarme. Habían noches que no dormía pensando qué iba a hacer para llegar a las personas, a mis usuarios, ¿no? Un videíto, algo así, porque como dicen a veces, ¿no? Uno tiene que ingeniárselas, ¿no? Y esa migración de lo presencial a lo virtual es lo que realmente ha costado mucho a algunas personas que realmente no tenían bien el conocimiento del manejo de las tecnologías o todo eso, ¿no? Pero creo que en Santa Cruz, por lo menos, y Bolivia, hemos podido ver muchas actividades, ¿no? En torno al quehacer bibliotecario, lectura de cuentacuentos, invitar escritores. Ha habido, en algún momento yo he sentido que todo el mundo hacía, ¿no? Y decíamos, nosotros qué hacemos, ¿no? Entonces, eso, digamos, me quedó a mí muy, ¿no? Muy, en que, no sé, de pronto, como ha sido tan repentino y como a veces estamos atrasados en todo ello, ha costado, ¿no? Ha sido difícil, ¿no? Ha sido difícil. Ahora, el tema igual de la bioseguridad. Tenemos conocimiento, Marcelo, que tú has trabajado con un equipo interdisciplinario en la elaboración de un protocolo de bioseguridad bien cerquita, ¿no? Apenas unos meses de la pandemia creo que se pusieron a trabajar. Si puedes contarnos un poquito de ese aspecto,
¿Se lo ha socializado? ¿Cómo han trabajado en la elaboración de ese protocolo que también ha sido muy útil para algunos, ¿no? Para guiarnos y poder, ¿no? Trabajar en base a ello? Sí, en principio, bueno, fue una invitación de la Universidad UNO, Universidad Nacional del Oriente, que lanzó la invitación a todos los presidentes de asociaciones de bibliotecarios a nivel Bolivia, y donde también participaron otras personas como el Colegio de Profesionales de Información y eso. Pero el tema no era ese. El tema fue, era una mesa redonda con el tema bibliotecas y archivos, cómo afrontar la situación tras el COVID-19. Entonces, el resultado de eso, de esa mesa redonda, fue el protocolo mismo. El protocolo. Sí, que en realidad no lo socializaron porque yo, no sé, tuve conocimiento, pero muy tarde, digamos, ¿no? De este documento. Sí. Pero me pareció bueno porque yo te lo pedí y me sirvió de base, ¿no? Para algunos aspectos, ¿no? Y bueno. Se socializó. El tema es de que como había en los grupos de WhatsApp en los que estábamos nosotros, se decía tanta cosa, también metían mucho, había mala información que algunos lo hacían a propósito. Entonces, algunos compañeros, en el caso de Charo y tú también, ¿no? Que se salieron. Sí. Que nos fuimos. Sí. Nos se fuimos salieron. porque ya demasiado, ¿no? Sí, la verdad es que era muy, la información era muy... no era selectiva para el grupo, exactamente, digamos. A veces, exactamente. ¿no? Sucede eso, ¿no? Entonces, pero sí se lanzó por ahí. Sí, volví, por si acaso. Sí, también Viviana, ¿no? Sí. Entonces, se lanzó por el grupo y creo que también por otros espacios también. Que se vuelva a socializar. Sí. Es interesante, ¿no? Poder trabajar en esos aspectos, yo pienso, unidos, ¿no? Sobre todo unidos, porque digamos que como a veces estamos trabajando, haciendo esfuerzos cuando ya los esfuerzos han sido hechos por otros, digamos, ¿no? Claro. Entonces es importante la comunicación, sobre todo. Y a eso me voy. A veces en todo este año, en esta pandemia, siendo que la comunicación era la prioridad, también hemos estado incomunicados, ¿no? Entonces esa es la paradoja, ¿no? Y yo me preguntaba eso, ¿no? Pero bueno, ya yo creo que será bueno socializarlo un poco más, porque seguimos, ¿no? Seguimos con claro, la en realidad este tema de volver a trabajar y encontrarte con tu biblioteca que está vacía, que no tienes usuarios, te obliga a desarrollar protocolos, te obliga a hacer ciertas cosas. En el caso nuestro, por ejemplo, bueno, antes de hablar de mi experiencia, sería bueno también enfocarnos en el tema de que las instituciones de nuestro país, principalmente, han estado abocados al problema de salud. Entonces, poco o nada les han interesado las bibliotecas. No les importa en realidad las bibliotecas de una manera efectiva, ¿no? No hay un acompañamiento como en otros países, ¿no? En Argentina, en Colombia, hay un acompañamiento del quehacer y se reúnen y definen políticas generales, un sistema de bibliotecas para todos, cómo van a funcionar, etc. Lo hagan bien, mal, se incorporen las otras bibliotecas de una manera gradual, eso es correcto, o sea, eso se puede dar, no todos van a empezar de una sola vez, pero está el acompañamiento. En el caso nuestro no es así, a tal punto que ya lo señalaron, es que estas iniciativas personales, como la que contaba William, ha sido el común de todos. ¿Por qué? Porque lo primero que tú hacías es repensar sobre tu actitud. Por ejemplo, yo estoy trabajando en la biblioteca, estoy en mi casa y me sigue llegando mi sueldo.
Entonces, para muchos eso era como como un latigazo, Sí, sí. porque te daba vergüenza. No era tu Por amor culpa. propio, ¿no? No era tu Claro. culpa que estés en tu casa, era la pandemia. Pero algo tengo que hacer. Entonces, ese mea culpa, que no era nuestro, hizo que muchos bibliotecarios se pongan a decir, ¿qué más hago? ¿No? Entonces, porque si nosotros recordamos, en la última feria del libro, ya habíamos discutido en una mesa eh, los desafíos de los bibliotecarios frente a la era digital. Ya lo habíamos puesto en el tapete de cómo debíamos hacer, debíamos capacitarnos y toda una serie de cosas, pero también habíamos señalado que eso debía ser acompañado por la institución. Pero resulta de que a la fecha, y ahora peor, muchas bibliotecas incluso no tienen una página web, no tienen internet en sus casas. De pronto dice, no van a trabajar y hacen teletrabajo. Y no tienes teléfono. O sea, no tienes el teléfono corporativo, digamos, ¿no? Claro. Tienes que usar tu Tu teléfono. Luego está el problema de que hay que ir, tenemos que hacer algo que llegue a nuestros usuarios. Listo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Con nuestra internet, con nuestros megas, etcétera, etcétera. Lo han hecho todos, absolutamente todos. Y bueno, eso hace que no haya un desarrollo armónico, ¿no? Entonces aquí el problema es que los bibliotecarios estamos enfrentando desafíos muy serios, y ese es uno de los problemas, por ejemplo, en mi caso, todos hemos vuelto a trabajar y hemos ido desarrollando las actividades cotidianas porque seguimos procesos técnicos, seguimos teniendo procesos técnicos, que eso es porque tenemos un montón de cosas que procesar. Pero por otro lado tenemos el desafío de poner en línea aquellas cosas que necesitan nuestros usuarios. El usuario que está viniendo a la biblioteca, o sea, que acostumbraba a estar en una biblioteca sentado, leyendo, etcétera, pues ahora te pide y te dice, ¿tiene tal cosa? Nosotros, por ejemplo, en la biblioteca, ahora viene mi experiencia, trabajamos en toda la pandemia dando clases virtuales a nuestros usuarios por Zoom, enseñándoles a manejar también el Zoom, enseñándoles a manejar el Excel, todas las herramientas web, etcétera. Bueno, eso lo hemos hecho siempre presencial. Ahora lo estamos haciendo virtual y presencial también, con un aforo muy, muy pequeño. Luego el WhatsApp. De pronto yo a las 12 de la noche, 12 de la noche tengo un mensaje que decía, señora Charo, ¿tiene tal libro? Por favor, me puede mandar un docente, porque necesito para mi clase de mañana a las 7. Pues a esa hora yo buscando en los sitios donde puedes bajar información calificada, si se quiere, No había horario. para mandarle. Entonces, trabajamos 24 horas. Claro, Sí. ese ha sido otro tema. Ese es el otro problema, tema. ¿no? Sí, sí. Entonces, es un esfuerzo, pero es el esfuerzo individual. Seguramente el docente que le has dado te va a decir gracias, pero tu autoridad le importa, porque no sabe, porque está en otra. Ese pasa así, ¿no ves? Yo puedo rescatar en esto muy, muy buena iniciativa, por ejemplo, la de la biblioteca departamental, la gobernación. Osana hizo un buen trabajo durante toda la pandemia. Sí, sí. Con escritores, promocionando que la gente lea tal, escuche tal cuento y no sé qué. Lo que no sé es si se ha hecho un estudio sobre eso, de cuánta gente ha entrado, pero de que la actividad está ahí, está, Está. ¿no? Sí. Eso también es un problema. Todos los días difícil. tenía algo nuevo que ofrecer, Claro. sí, eso se reconoce. Muy destacado, Tenía muy destacado. equipo técnico y tenía los medios. Ella me lo dijo. Eso es importante. Entonces eso es Eso es importantísimo.
de una biblioteca en Medellín que hace actividades de promoción de la lectura y hacen esta tarea de trazabilidad. Incluso en algún caso vieron de una de las, me imagino, Hora del Cuento, una de esas actividades, lograron visualizar de 20 personas de las que asistían a esos cursos, talleres, actividades, que 18 de ellos habían sido profesionales, 19 de ellos habían sido profesionales en distintas áreas, administración de empresas, derecho, y era una zona, digamos, de escasos recursos. Y el otro no se graduó académicamente, pero era un comerciante exitosísimo. Entonces, esas tareas, por ejemplo, en nuestro ámbito y en nuestro contexto no están hechas. Ni me imagino, no sé, para el presencial, por ejemplo, no. Eso puedo asegurar en el caso nuestro, desde las municipales. Tal vez contabilizamos cuántos participantes, cuántos beneficiarios, no sé qué, pero no le hacemos el seguimiento. Alguna vez hicimos con Claudia Vaca, con los talleres que daba de literatura, le dijimos, ¿por qué no ves la posibilidad? Hay una platita, hay posibilidad de publicar un libro con lo producido por tus talleristas, pero podrías identificar vos quiénes más o menos siguen, porque ella ya tenía unos buenos años recorridos dando los talleres. Tal vez eso podría acercarse, digamos, a un seguimiento de lo que uno ha venido ofreciendo, ¿no? Pero en el ámbito digital yo no sé. Yo un poco los estaba escuchando en tantas actividades que habían. Yo les confieso que hasta el día de la fecha, si no es diferido, no las veo. Pregunto, yo en vivo casi un par de veces entré a una que era del CERLAL porque estaba Jamie Hernández, y a otra que no tenía nada que ver, pero era el hijo de una amiga que vive en Montevideo, que es profesora de bibliotecología. Ella es uruguaya, pero vivía en Caracas y por los problemas políticos se ha vuelto a Montevideo, y me dijo, William, mi hijo va a tener un conversatorio con una paisana tuya, pero no era del ámbito bibliotecario. Y vi un rato, tenía un teléfono que se saturaba su memoria y hasta ahí llegué. Entonces, habían tantas actividades o webinares, como le llaman, ¿no? Que incluso había un webinar que decían cómo hacer para no ver tanto webinar, digamos, ¿no? Entonces, era sobresaturado, creo yo. Sí. En algún momento, como usted también decía, de actividades, por ejemplo, había, no sé si la Cámara, pero también el finado Apolinar Paco hizo, creo que en más de una ocasión hizo ferias virtuales con los independientes, más de una. Entonces, y tenía, qué sé yo, una semana completa pues con actividades, digamos, colmadas, ¿no? Y se cruzaban con algunas otras. Me acuerdo que algunas, tal vez para la larga noche de museo. Entonces eso está bien, pero también habrá que dosificar, coordinar. Es un tema que nos falta mucho, para el éxito de todo. En realidad, el tema que estamos discutiendo, ¿puedo, no? Claro. El tema que estamos discutiendo tiene que ver justamente no solo con no solo lo que haces o lo que hiciste, sino el cómo hacer. Y muchos autores recomiendan, los que han estado discutiendo estos temas a nivel internacional. Yo he participado de un taller sobre esto justamente, sobre los nuevos desafíos. No discutía, es un taller que dio la UNAM, y entonces su biblioteca, tiene un sistema de bibliotecas digitales, muy interesante. Como anécdota les cuento que yo puse y estuve escuchando, ¿no? Así, estaba escuchando, y de pronto veo un mensaje que dice, acabada la conferencia, vamos a poner el cuestionario para que los participantes llenen el cuestionario. Ah, caramba, entonces no es solo escuchar, sino estar súper atenta. Claro. Porque si no, y luego te lo piden el cuestionario para evaluarte. O sea,
Súper, súper interesante, me gustó mucho. ¿Por qué? Porque eso te da la pauta de que tienes un montón de gente que entró y que lo dejó ahí, pero no tiene, pero luego con quienes te mandan los cuestionarios, con quienes han aprobado o no, no importa, puedes tener una evaluación de cuánto sirve ese tu taller, ese tu curso. Estuve yo haciendo, a propósito de ese taller, me quedó la idea, o sea, me quedó el Zoom para decir cuánto hacemos nosotros, pero qué calidad le damos. Porque podemos tener un conversatorio con el autor X, con el autor Z y tal, todo el abecedario, durante todo el mes. Pero ¿cuántos entran? ¿Y quiénes entran? Si yo tengo un cuentacuentos, si yo hago un cuentacuentos, yo quiero, o sea, William tiene más experiencia en esto, me imagino presencial. Cuando viene el autor a contarles un cuento a los niños están sentados así como nosotros, y de pronto el chiquito pregunta o el otro pregunta y hay una interactividad dentro de ese escenario del cuentacuentos. Pero en la internet no, o sea, en lo virtual no. ¿Quiénes entran? Yo he estado haciendo seguimiento. Oye, increíble, me he puesto una noche a hacer ese seguimiento. Es que queda todo registrado ahí. Y entran personas, digamos, amigos del escritor, como tú dices, amigos del escritor. Entran los amigos de la que te invitó. Entran, no sé, gente que no es un niño que va a estar escuchando el cuento. Entonces, y tampoco solo hay un bien, unos aplausitos, unos corazoncitos de respuestas, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, la calidad para que nosotros podamos tener y decir, este es nuestro resultado, entonces tenemos que no hacer tanto, hacer espaciado y controlar y ver qué efectivamente quiénes deben entrar. Y cómo podemos motivar a los niños que entren a ese cuentacuentos. Claro, pero es que no, allá en sus casas no los podés controlar, pero sí podés controlar lo que estás emitiendo. Claro. El año pasado nosotros hicimos, como AppCruz, hicimos una actividad en abril que se llamó El rol de la información frente a la pandemia del COVID-19. Y era para Santa Cruz, la actividad era para Santa Cruz. Abierta. ¿No? Abierta solo para Santa Cruz. Pero fue un éxito porque no solamente fue de Santa Cruz, sino que en todo Bolivia, de las provincias y fuera del país también, a nivel sudamericano. Fue un éxito. Sí, entonces, no podés controlar quiénes, bueno, sí se podrá controlar, ¿no? Pero la llegada está abierta para todo el mundo, para todo el mundo. Sí, lo que pasa, yo me refiero a lo siguiente. El éxito es cuánta gente entra a tu actividad. Si tú haces una actividad donde van a entrar 10, ¿es exitoso? No, Depende. Claro, depende del propósito que tengas en esa actividad. Pero si tú tienes una actividad hoy día y no te has puesto de acuerdo más que contigo y ella hace otra actividad, el mismo momento, ¿qué vamos a hacer los usuarios digitales? ¿Cómo vamos a entrar a los dos? Claro, la tablet, se puede. En la tablet claro pones que se a puede. Viviana y en el teléfono lo pones a Marcelo. Claro. Y vos te vas a ver otra cosa. Sí, claro, sí. Porque sucede eso, discúlpeme, pero sucede eso. Yo varias veces porque además que hacer eso. también institucionalmente te decían tienes que participar. Tienes que estar. Estaban chequeando. Claro. En las clases, por ejemplo, sucede así. Entran 40 niños o 40 estudiantes universitarios y al final de la clase están 10. Y todos están ahí, pero solo están participando 10. Nosotros hemos hecho esa evaluación en clases con los docentes de la U. Y era un espanto porque decían 10 han venido. O sea, claro, creo que miden ahora, por ejemplo, estaba viendo en algo, no tanto académicamente, pero sí para asegurarse la asistencia,
digamos la asistencia a distancia. Dicen a quienes participen en 5 sesiones, no sé si dirá comprobadas, pero digamos a quienes estén en 5 sesiones se les extenderá certificado. Claro, Entonces, pero el certificado está. Claro. entonces casi que está, digamos, Pero No otra creo cosa- que baje la calidad del emisor, No, No, no. sino no. el receptor sí posiblemente sí. pueda estar distraído, puede estar haciendo otra cosa, pero el profesional que está emitiendo esa información lo está haciendo como tiene que Claro, ser, ¿no? obviamente. Como si fuese presencial también. Obviamente. Claro, si es que también un buen profesional, porque por ahí no comunica Ah, y sí. digamos, esa distracción es precisamente Porque motivada están por escuchando- por el facilitador, porque puede Claro, ser, digamos, alguien, claro. no sé, Claro. yo me imagino, si tuviera, no voy a tener audiencia. Si es malo, es malo presencial y también, Exactamente, o sea, exactamente. Entonces estamos listos, chicos. ¿Qué No hacemos? sé, no. Pero bueno, miren, a mí hay algo que me preocupa bastante. Es un reto y un desafío que realmente ha ido rondando en mi cabeza. Muchos estamos preocupados en toda la parte esa de la tecnología, de cómo llegar, de qué hago, toda esa migración, ¿no? Pero como bibliotecaria, yo me he puesto a pensar, ¿cómo voy a hacer para abordar las consecuencias psicológicas que puedan llegar a tener tanto mis usuarios como el personal mismo de la biblioteca? Esta pandemia ha sido muy fuerte, ¿no? Muy fuerte en ese sentido. Y hay personas que se han deprimido mucho y así con esa depresión a veces que han tenido que hacer todas estas actividades. Y en el trasfondo hay una consecuencia bien fuerte, ¿no? Psicológica. Decían, por ahí escuché una amiga me decía, ¿no? Va a haber una 4ª ola, una 5ª y la 6ª va a ser psiquiátrica, ¿no? ¿No? Entonces, como bibliotecarios, tenemos que ponernos a pensar en eso y de pronto cuando ya las cosas se normalicen, las personas ya empezarán a volver. Y ustedes saben, en las bibliotecas públicas, por lo menos, que tenemos bastante tipo de usuarios mayores, de la calle, que siempre buscan un refugio e inclusive ven en la bibliotecaria una amiga, un amigo. Entonces, ¿cómo vamos a encarar eso, no? En el caso, lindo tema ese, cuando empezó el desconfinamiento y empezamos a abrir, digamos, las bibliotecas, para mí fue muy emocionante. El primer día, por ejemplo, sin previo aviso, sin perifonear, sin nada, casi que se llenaron. La mayoría empezaron a reportarle a Isabel, digamos, sus actividades, y entonces era justamente, está casado con lo que dice usted, digamos, la búsqueda de un espacio digno, Sí, con buena iluminación, con una buena silla. De repente en algunas de las nuestras, no en todas hay aire acondicionado, pero en algunas con aire acondicionado. El hecho de repente reencontrarse con algún amigo o amiga, o el coqueteo, porque no dejemos de pensar, Claro. eso uno va también a esas cosas en la biblioteca. Entonces eso, y tal vez él o la bibliotecaria, que como dice usted, es alguien que le escucha, que sabe, no tanto de repente su necesidad de información, pero sí de una apetencia de estar con alguien, ¿no? pues porque esto nos ha alejado tanto, que queramos o no. Incluso estando en las 4 paredes de nuestra casa, estábamos cada quien en lo suyo, digamos. En mi caso, por ejemplo, mi hija estudiando en la U, pero en lo de ella. Yo confieso que para mí ha sido muy, uno dirá, habrá leído. Y para mí casi ha sido muy dificultoso lo de la lectura. Me ponía a cocinar, a lavar, esas cosas concretas. Y claro, tener 24 horas durante 7 días por 30 al mes, todo el tiempo disponible para no hacer nada, pues, ¿no? Entonces, también era agobiante. Cuando estamos acostumbrados a estar casi todo el día en nuestras oficinas, ¿no? Claro. Y estar en casa ahí permanentemente. Sí, pues.
Claro, Sí. el problema psicológico es un tema que hay que abordarlo porque efectivamente hay gente que va a la biblioteca para estar ahí, no siempre para estudiar, principalmente en las bibliotecas, como dicen, municipales. Yo creo que Estamos acercando ya al estamos final. al Sí, ya tiempo. estamos, ¿no? Acercando, perdón. No, está bien. Podríamos estar horas y horas, ¿no? Charlando Ajá. cada uno de nuestras experiencias. Hay harto por contar realmente y también creo que hay esa necesidad de hablar y de contar, ¿no? Y eso es lindo, ¿no? Entonces, que no sea la primera, vamos a volver a reunirnos para compartir. Yo les agradezco muchísimo el haber estado aquí en la biblioteca Isaac Sandoval Rodríguez. Y para terminar, bien cortito, cada uno quisiera que un mensajito de felicitación por nuestro día. Empecemos con... No sé quién empieza. Yo no, pero yo lo digo así. Primera cosa, voy a mostrar este libro porque no estaba de adorno acá conmigo. Esta experiencia que es presencial es única para los niños, para los grandes. Poder tocar el libro, sentirlo, leerle, ojearle. Eso es lo que debemos seguir manteniendo, ese espíritu. Es evidente que ahora no, las cosas no van a volver a ser lo mismo. Ya no vamos a volver a las cosas como era en el pasado. Sin embargo, hay que promover que los estudiantes, los niños, los jóvenes y los adultos se acerquen al libro, en la forma que sea. Para eso los bibliotecarios debemos lograr hacer unas actividades, unas listas de contenidos para poderles entregar. Y bueno, en el Día del Bibliotecario, un abrazo fraterno a todos mis amigos y colegas bibliotecarios que nos están viendo. Un abrazo con mucho cariño. Felicidades en nuestro día. Gracias, Charlie. Gracias Viviana, gracias al Centro de la Cultura Plurinacional. Yo me voy a permitir leer un textito, unos 2 párrafos para felicitar a los colegas bibliotecarios del país, de Santa Cruz primero y del país entero. Los bibliotecarios, cientos de miles en todo el mundo, alimentan nuestra adicción a las palabras. Son los guardianes de la droga. A ellos les confiamos la suma de nuestros conocimientos y nuestros sueños, desde los cuentos de hadas a las enciclopedias, desde los opúsculos eruditos a los cómics más canallas. Ahora que muchas editoriales destruyen sus fondos para evitar los gastos de almacenamiento, allí encontramos un depósito de las palabras descatalogadas, el cofre del tesoro. Cada biblioteca es única y, como alguien me dijo una vez, siempre se parece a su bibliotecario. Admiro a esos cientos de miles de personas que aún confían en el futuro de los libros, o, mejor dicho, en su capacidad de abolir el tiempo, que aconsejan, animan, urden actividades y crean pretextos para que la mirada de un lector despierte las palabras dormidas, a veces durante años, de un ejemplar apilado en una estantería. Saben que ese acto tan cotidiano es en el fondo, levántate Lázaro, la resurrección de un mundo. Irene Vallejo, El infinito en un unco. Muchas gracias. Gracias, William. Realmente, como bonito. decía William, es un bibliotecario experto y curador de contenidos. Esa era la denominación que queríamos, que teníamos de William, ¿no? Teníamos de William. Sí, claro. Marcelo, para despedirnos. Yo agradezco este encuentro y quiero aprovechar para anunciar que hasta el día de hoy era el tiempo bueno, para anunciar ya que estoy dejando la presidencia de la Asociación de Bibliotecarios de Santa Cruz. Entonces, pues llamar a todos amigos, compañeros de las bibliotecas, colegas, que organizarnos para que tengamos una nueva elección del directorio, de un nuevo directorio, y eso, llamar a que cada uno ya se vaya organizando para hacer una nueva elección, sí, una nueva directiva. Eso, simplemente. Eso para respetar el nuevo estatuto que se hizo, que o sea, que al final el día del bibliotecario tenía que terminar. Exactamente. Convocarse. Exactamente. Qué bien, qué
Bueno, Marcelo. Ojalá, Y aquí fue ojalá. aquí mismo, en este mismo espacio, Se- en este mismo se espacio fue que hace 2 reactivó años Se reactivó. se reactivó la Asociación de Bibliotecarios de Santa Cruz. Qué y bueno. aquí mismo cierro mi gestión y se convoca. a los y se colegas. convoca, claro, se convoca Ojalá haya a una nueva... que participen. Elección de, Exactamente. bueno, compañeros bibliotecarios ya están anunciados, entonces nos toca reunirnos y les agradezco mucho a cada uno, ¿no? Gracias, Liliana. Gracias. Gracias, Viviana. Muchas gracias.